Le Breton, por una antropología de las emociones, temas principales, del video, el origen de las emociones, // la antropología de las emociones, de dónde proviene la emoción, el enfoque naturalista. Critica al enfoque naturalista, la emoción no es una sustancia. Enfoque naturalista, // enfoque simbólico, la emoción nace de la evaluación de un evento, la expresión social de las emociones, culturas afectivas, de la comedia social al teatro, la emoción es una relación, preguntas de examen. El origen de las emociones, // antropología de las emociones. Le Breton nos va a decir que las emociones son un producto del entorno humano, de su universo social, en donde existen sentidos y valores. Es decir, que nosotros al interactuar con el otro, a lo largo de nuestra vida aprendemos las diferentes emociones, las cuales van a ser la capacidad de gestos, posturas, sentimientos, discursos, vocabulario, la capacidad de ser sensible al otro, etc. Esto no es posible sin un aprendizaje previo, sin una formación de la sensibilidad por parte del sujeto. Esto se construye en base a la relación con los demás dentro de una cultura y contexto particular. Es decir, el individuo no es una piedra, se ve afectado por el medio que lo rodea y empieza a sensibilizarse con el otro, empieza a imitar las diferentes emociones para poder encajar con la familia, hasta que se las apropia. Asimismo, desarrolla la habilidad de leer las emociones del otro, y estas emociones no van a ser siempre iguales para todo el mundo, sino que suelen variar de acorde al contexto y a la cultura del sujeto. Por ejemplo, hay tribus africanas donde el concepto de depresión no existe, a diferencia de otros países donde sí existe. Para ellos estar deprimido es estar triste. Si bien es la misma emoción existe, esta varía de acorde al contexto y a la cultura. Rochefoucauld una vez dijo: hay personas que nunca se habrían enamorado si nunca hubieran oído hablar del amor. Es decir, uno aprende sobre el sentimiento de amar al ver cómo el otro expresa su amor. ¿De dónde proviene la emoción? La emoción no tiene una realidad, no es un objeto físico, y tampoco tiene un origen fisiológico o biológico, no es parte de la naturaleza del hombre, la emoción, sino que proviene de sus condiciones sociales, que se traducen en cambios fisiológicos y psicológicos. La emoción es una emanación social, relacionada con circunstancias morales, precisas, con sensibilidad particular de lo individual, no es algo espontáneo, moviliza un vocabulario, discurso, gesto, expresiones fáciles, el individuo añade su nota en un patrón colectivo, susceptible de ser reconocido por sus pares, de acuerdo a la historia personal, psicología, estatus social, sexo, edad, etc. Es decir, la emoción proviene de lo social, pero su origen está relacionado con la cuestión moral y la sensibilidad por el otro, porque la persona tiene que encajar con el otro, y para que estas emociones coincidan en todos, tiene que tener un valor en común y este valor es la moral, tiene que ser bidireccional, ambos la tienen que entender, por lo que la sensibilidad de la persona es más que necesario, de lo contrario uno expresaría emociones, y el otro no las entendería, van a expresar estas emociones con discursos, gestos, expresiones faciales, las cuales para que tengan un sentido y un valor, que tiene que ser reconocido por sus pares, es esto de la sensibilidad por el otro, la capacidad de poder entender las emociones de las otras personas. El enfoque naturalista, la emoción, es una sustancia nacida del cuerpo sin interacción con el otro, a la vez es íntima y orgánica, se expresan programas genéticos. Durante el tiempo independientemente de los signos sociales y culturales, las emociones son mecanismos desencadenados por impregnación o maduración que se liberan en el momento, es un programa de comportamiento que se manifiesta sin que la educación haga influencia significativa. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones, según los naturalistas, provienen de nuestro cuerpo expresadas por la genética, sin importar el contacto social que tengamos. Estas emociones se van a ir manifestando de forma programada, de manera ordenada. Las emociones no se aprenden, surgen de nosotros mismos, es parte de nuestra genética. Entonces la expresión de las emociones es fisiológica y no simbólica. ¿Y por qué las emociones están en nuestra genética? Porque tiene una utilidad, la reproducción humana y la convivencia con el otro, para poder sobrevivir. Critica al enfoque naturalista por Le Breton.
lo humano abandona su condición social. Se vuelve entonces un dualismo, que enfrenta las emociones construidas en una substancia psicológica, y el individuo en quien éstas transitan temporalmente, y se expresan de manera indiferente a quien se trate. Una serie de movimientos musculares. Nunca miran el rostro, sino a los músculos. Excluye la ambivalencia, el juego, las variaciones individuales como la timidez, la modestia, discreción, autocontrol, la ocultación. Spurgan, las diferencias sociales y culturales. Todas, las emociones son iguales sin importar la cultura. No es más que un retrato de un robot Le Breton. Es decir, el enfoque naturalista abandona el aspecto social completamente, afirma que las emociones están en nuestros genes, y estas emociones surgen de manera natural de nosotros. A medida que pasan determinados tiempos, esto hace más referencia a cuando somos niños, tenemos sentimientos y emociones más simples, y a medida que envejecemos estas se van complejizando mucho más, y van apareciendo nuevas emociones, que antes no existían. El enfoque naturalista también va a afirmar que la emoción es una sustancia, que se encuentra en la psique de la persona, y se expresa mediante una serie de movimientos musculares, de manera que se puede estudiar el estado emocional de la persona de acorde a los músculos de la cara de la persona. Pero el problema de esta postura es que, si la persona tiene autocontrol de sus emociones, las oculta, es discreto, tiene timidez de expresarlas, nunca se va a poder saber las emociones de estas personas. El enfoque naturalista nunca va a poder leer las emociones de un actor de teatro, porque este mismo actor oculta sus emociones verdaderas y muestra las emociones que quiere al público, de manera que nunca se va a poder saber el estado emocional de esa persona con este enfoque. Como dice Le Breton, no es más que un retrato de robot. La emoción no es una sustancia. El enfoque naturalista tiene un enfoque biológico, en donde identifican emociones de odio, amor, celos, alegría, miedo, dolor como objetos reconocibles. De esta manera, las emociones en cada persona son iguales sin importar la individualidad de las personas, y la sociedad con la que haya interactuado. Estos sentimientos, emociones, tienen forma de un mecanismo neuronal u hormonal. Un ejemplo claro de este enfoque naturalista es que explican el sentimiento del amor como una secreción de hormonas, que sería dopamina, más feniletilamina, más serotonina, igual amor, se parece a un insecto clavado a la pared, y se ve de forma puramente biológica. El enfoque simbólico, por otro lado, afirma todo lo contrario. La emoción no es una sustancia, es un estado fijo e inmutable que se encuentra de la misma manera, y bajo las mismas circunstancias en cada persona, se extiende a través de todo nuestro comportamiento, y que suele cambiar constantemente, cada vez que nuestro mundo se transforma, ya que los interlocutores cambian, el individuo modifica su análisis de situación. La experiencia afectiva común nunca tiene un solo tono, es mixta, va cambiando de un estilo a otro, marcada por la ambivalencia. Podemos reírnos de cualquier situación, o de una situación graciosa sin apartarnos completamente de la ansiedad, que nos genera la espera de un chequeo médico. Sentirnos heridos, y al mismo tiempo culpable, por perder un paciente del hospital. Entonces, para resumir, la emoción no es un estado fijo de hormonas o sustancias químicas, sino que ésta se encuentra en todas las personas, pero de diferente manera, porque no todos experimentamos las mismas emociones. La vamos a expresar mediante nuestro comportamiento, y estas emociones suelen cambiar a medida que nosotros cambiamos, porque se modifica nuestro análisis de situación. Asimismo podemos tener la misma emoción, pero con una intensidad diferente a diversas situaciones. Por ejemplo, no es la misma la felicidad que tiene un adolescente con su familia, que la felicidad que tiene con su pareja. Ambas son felicidad, pero esta es diferente, según la situación. También podemos tener una emoción, sin que nos saque las otras emociones. Por ejemplo, podemos sentirnos tristes, y con ansiedad, y deprimidos, por un familiar que murió, pero unos minutos más tarde sentirnos felices, porque recordamos recuerdos valiosos que teníamos con esta persona, para luego ponernos tristes otra vez a los pocos minutos. Estas emociones van a ser diferentes, de acorde a la actitud de la persona hacia la situación, y a la singularidad de la persona.
no todos expresamos las emociones de la misma manera. La emoción nace de la evaluación de un evento. No hay proceso cognitivo, sin que se ponga en marcha un juego emocional, y viceversa. De manera que va a responder a una actividad cognitiva, ligada a una interpretación del individuo en la que está inmerso. El individuo interpreta situaciones a través de su sistema de conocimiento y de valores, que se le fue impuesto por una vida afectiva, es decir, el contacto con el otro. Las emociones no son turbulencias morales, golpeando conductas razonables, siguen lógicas personales y sociales, tienen su razón de ser. Están impregnadas de significado. Es decir, nosotros para tener una emoción, necesitamos un proceso cognitivo en donde analizamos una situación específica, y se va a analizar esta situación con un sistema de conocimientos y valores que se nos fue otorgados, cuando empezamos a socializar con el otro, y fuimos aprendido las diferentes emociones, de manera que estas emociones van a tener un significado según nuestra cultura y contexto. Por ejemplo, yo ayer me fui a dormir feliz, y me desperté con depresión, hoy a la mañana. ¿Y por qué me desperté con depresión? Porque realicé un proceso cognitivo, en donde me di cuenta que realmente no tengo a nadie en mi vida, entonces nosotros analizamos esta situación específica con este sistema de conocimientos y valores, en donde aprendemos que en estas situaciones uno tiene que estar triste, por no tener el contacto con el otro, entonces uno se despierta deprimido, por un proceso cognitivo. Otra crítica que le hace Le Breton al enfoque naturalista es que las propuestas naturalistas no alcanzan a comprender el pánico que se apodera de una multitud, el odio racias, manifestaciones de ira, individuales o colectivas, no existe el triunfo de la irracionalidad o de la naturaleza, sino la puesta en marcha de un razonamiento de una lógica mental, de un ambiente social. La expresión social de las emociones. Dentro de la misma comunidad social, las manifestaciones de un actor son virtualmente significativas a los ojos de sus pares, se reflejan unas a otras a través de un juego infinito de espejos. Su experiencia contiene en estado latente a la de los miembros de su sociedad. Para que la emoción sea sentida, percibida y expresada por el individuo, debe pertenecer a una u otra forma del repertorio cultural del grupo al que pertenece. Un conocimiento afectivo difuso circula dentro de las relaciones sociales, y enseña a los actores según su sensibilidad personal, impresiones, actitudes, que se imponen en diferentes circunstancias. La expresión de las emociones es un modo de afiliación a una comunidad social, forma de reconocerse y de poder comunicar juntos. Las emociones informan mutuamente a los actores en presencia sobre sus sentimientos mutuos, y son así vectores esenciales de la interacción. Es decir, las sociedades impregnan al individuo sin su conocimiento sobre las diferentes emociones. Y esto hace que esta persona pueda formar parte del grupo, y que éste conforme con los valores y significados que se le otorgue sobre cada emoción. De manera que uno se integra al grupo, a partir del aprendizaje de las emociones, porque es una forma de reconocerse y de poder comunicarse juntos, volviendo la emoción un instrumento fundamental para la interacción con el otro. Las sociedades inducen a una expresión obligatoria de los sentimientos. En un ritual funerario, las manifestaciones de pena varían en función de la posición de los actores en el sistema de parentesco, son unívocas. Una dosis permitida de sufrimiento se pone en acto dependiendo de la proximidad al difunto. Dentro de un mismo grupo, un repertorio de sentimientos y comportamientos se adecua a una situación en función del estatus social, edad, sexo, en los que son afectivamente tocados, y de su público. Pero tenemos la capacidad de elegir si deseamos expresarlas o no. El individuo no es su cultura, sino lo que hace en ella. Cada uno impone su toque personal al rol que juega, ya sea con sinceridad o distancia. Pero un esbozo se mantiene y hace actitudes reconocibles. La emoción, por sí misma difiere a veces de la observada, por otros o la que los individuos desean mostrar nunca es transparente, sino que está inscrita en una relación. La persona tiene la capacidad de controlar sus sentimientos, y de disfrazarlos con señales que da a ver a los demás, por razones estratégicas, específicas a la naturaleza de la interacción. El control no siempre es fácil lograr,
y las manifestaciones físicas. Lo que el individuo siente a veces van más allá de lo que éste quiere mostrar, sobre todo si lo toma por sorpresa. Por sentido común, las emociones nos traicionan. Es decir, la misma sociedad nos obliga a expresar nuestras emociones para poder encajar en el grupo, pero nosotros elegimos qué tanto queremos expresarlas o no. Si queremos mostrar otras emociones, en vez de las que realmente poseemos, es un interjuego entre la sinceridad de la persona por mostrar realmente sus emociones y el ocultamiento para ocultar esas emociones. Culturas afectivas. Las diferencias de las culturas afectivas se caracterizan por la existencia de emociones, sentimientos que no son fácilmente traducibles a otros idiomas, sin que lleven graves errores de interpretación. Cada estado afectivo es un conjunto de significados y valores de los que dependen, de los que no se desprenden sin perder su sentido. Una cultura afectiva forma un tejido apretado, en el que cada emoción está colocada en perspectiva dentro de un conjunto. Hablar de emociones, en términos absolutos, enfado, amor, vergüenza, implica cometer etnocentrismo, implícitamente un significado común a culturas diferentes. No se podría comprender el complejo movimiento de la emoción sin ponerla en contacto directo con una situación específica, con la forma con la cual una cultura afectiva propia de un grupo se mezcla directamente con el tejido social. Los naturalistas universalizan la emoción. 2 ejemplos de Le Breton en el texto. Primer ejemplo, en algunos países africanos, no existe el concepto de depresión. Para ellos es solo estar triste. Si bien estar deprimido es un sentimiento que todos podemos tener independientemente a la cultura que tengamos, no va a ser exactamente igual a depresión en Argentina que en África. Segundo ejemplo, el sentimiento de amae en Japón significa amar al otro, pero ser dependiente y sumiso al mismo tiempo, pero también puede significar querer ser amado y querido por el otro. De la comedia social al teatro, la cultura afectiva no es un muro de plomo que pesa sobre el actor, es un manual a su disposición, una sugerencia a responder. El actor es capaz de jugar con las expresiones de sus estados emocionales, sintiéndose muy alejado de aquellos que serían solamente adecuados. Por ejemplo, un hombre está en un funeral de un familiar de él, pero a pesar que todos sus familiares están tristes, él no siente absolutamente nada, pero trata de mostrar un aire de afiliación, quiere atraer la atención sobre su estado y adopta una actitud llorosa. El individuo tiene el control relativo de la cultura emocional, de lo que quiere mostrar de sí mismo. Puede permitirse engañar al otro, expresando diferentes emociones, mediante el control de la imagen, con la intención de cuidar a los demás, los manipula y trata de preservar su autoestima. La expresión del sentimiento es entonces una puesta en escena, que varía en función de las audiencias y de los temas. La emoción es una relación. Los sentimientos y las emociones no son sustancias transferibles ni de un individuo ni de un grupo a otro, no lo son, son relaciones. Todos los hombres del planeta tienen el mismo aparato vocal pero no hablan el mismo idioma. Los hombres sienten afectivamente los acontecimientos, a través de los repertorios culturales, diferenciados que son a veces similares, pero no idénticos, es decir, las emociones, no es algo que se pueda transferir a otra persona. Son relaciones del hombre en diferentes situaciones, con su cultura y contexto, de manera que estas emociones van a ser similares en otras personas, pero no idénticas, y esta emoción se diferencia, de acorde a la singularidad de la persona, siendo más o menos intensa. Preguntas de examen. Explique el enfoque naturalista y diferéncielo del enfoque simbólico de Le Breton. ¿Cuáles son las principales críticas al enfoque naturalista de Le Breton en el texto por una antropología de las emociones? Esto es lo principal, y lo que suelen preguntar en el examen. Si bien el texto tiene otros conceptos, por lo general, no preguntan por ellos, hacen énfasis en la comparativa del enfoque naturalista y enfoque simbólico. Publicidad. Si te sirvió, me ayudaría muchísimo en el proyecto del canal, que te unas al servidor de Discord, porque la mayoría de los grupos existentes, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, están sin actividad, o son grupos que mueren. Al finalizar la materia, este servidor busca generar una comunidad activa y sana para los estudiantes de la carrera de medicina en la UNLAM.